Hola a todos, mi nombre es Francisco Bolaños, soy arquitecto para temas de Internet de las Cosas y transformación digital para Cisco Latinoamérica. El día de hoy voy a platicar a ustedes cómo aplicamos la inteligencia artificial en la detección y contención de amenazas en redes para la operación minera. En primera instancia, me gustaría presentarles este mapa de riesgo que presentó recientemente el Foro Económico Mundial en Davos en enero de este año. En la parte central vamos a ver tres círculos marcados que corresponden justamente a aquellas variantes de ciberataques que identifica el Foro Económico Mundial como las principales amenazas para la economía mundial. Vamos a ver en la carta que está dividida en 4 cuadrantes. Entonces, perdón. En el cuadrante superior derecho vamos a encontrar que esas amenazas que están en ese recuadro corresponden a aquellas que van a tener mayor impacto a nivel de la economía de todos los países y que van a tener la mayor probabilidad de ocurrencia. En este contexto vamos a ver que los ciberataques y la ciberseguridad ocupan justamente uno de esos lugares. Si vemos del lado derecho, en la lista del mismo foro, las mayores amenazas por probabilidad de riesgo, ahí vamos a identificar tres que tienen que ver justamente con la concentración digital, es decir, todo lo que tiene que ver con infraestructura de misión crítica para los países, inequidad digital y las fallas de infraestructura debidas a ciberataques. Por categoría de riesgo, vamos a ver que de todos los diferentes riesgos que tenemos ahí, que tienen que ver con temas económicos, ambientales, geopolíticos y sociales, el riesgo más importante relacionado con la tecnología tiene justamente que ver con fallas en la misma derivada de ciberataques. Ahora, si vemos la esquina superior izquierda de la tabla de la gráfica, vamos a ver ahí otra flecha que indica la parte de armas de destrucción masiva. Si nosotros vemos la posición de los ciberataques respecto a armas de destrucción masiva, vamos a ver rápidamente que la probabilidad de ocurrencia y el riesgo para la economía de los países es muchísimo mayor en el tema de los ciberataques que de enfrentar una tercera guerra mundial. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ya desde el 2016 estuvo haciendo diferentes estudios específicamente en la región de Latinoamérica para ahondar en el tema de qué tan preparados estamos como países y nuestras infraestructuras para enfrentar este tipo de problema. Y lo que estoy presentando es un mapa de calor en donde se analizan diferentes aspectos como la tecnología, el marco jurídico, la educación de cada país, la aplicación de las tecnologías, el conocimiento de las normas, etcétera. En teoría, en el caso ideal, esta carta se debería ver completamente verde. Lo que nosotros vemos es la radiografía que tiene desde el 2016 Latinoamérica y no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Entonces, todas esas áreas amarillas y rojas son áreas vulnerables potencialmente para nuestra infraestructura, no solamente de empresas privadas, sino también la infraestructura de misión crítica de nuestros países. Entonces, con esto rápidamente nos damos cuenta de lo vulnerable que es nuestra región y la razón por la cual los ciberataques en nuestra región se han incrementado durante todo el periodo de la pandemia en un 600%. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sector minero dentro de este contexto? En primera instancia, me gustaría partir de la pregunta. ¿Los protocolos de control que utilizamos en todos los procesos de operación minera son seguros? ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí estoy poniendo un ejemplo de los protocolos de control más ampliamente utilizados en las operaciones mineras. Casi el 90 o más, poco más del 90% de las operaciones en toda la región latinoamericana utilizan alguno de estos protocolos que estoy mostrando acá. Ahora, para decir que un protocolo es seguro, debe contar con tres grandes cualidades. Y no solamente hablo de los protocolos de control industrial, sino de cualquier protocolo de comunicaciones en general. Número uno, debe contar con la característica de confidencialidad. Es decir, si alguien manda un dato de un punto A a un punto B, tener la seguridad de que nadie más puede acceder o visualizar ese dato. Número dos, la cualidad de integridad. Es decir, si alguien manda un dato de un punto A a un punto B, tener la seguridad de que nadie o un tercero altere el contenido de ese dato. Y número tres, la cualidad de autenticación. Es decir,
que la persona que manda un dato de un punto A a un punto B es la persona autorizada para hacerlo y la máquina que manda el dato es la máquina autorizada también para enviar esa información. En este contexto, cuando analizamos estos protocolos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que carecen de estas tres cualidades para poder considerar los protocolos seguros. Y esto fue así desde el diseño. Cuando se diseñaron estos protocolos, prácticamente la parte operativa de las empresas mineras estaba completamente aislada de toda la parte administrativa de las mismas empresas, por lo cual se confiaba en una estrategia de seguridad por aislamiento. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos visto que esta estrategia prácticamente es inviable, no nos da ningún tipo de seguridad. Entonces, vamos a ver ahí que intencionalmente dejé en blanco la celda correspondiente a OPC y OPC-UA. ¿Por qué? Debido a que hoy en día la cantidad de implementaciones de OPC, OPC-UA a nivel mundial son mínimas. Estamos hablando probablemente de menos del 5% de las implementaciones. Luego, entonces, es muy difícil para el resto de las organizaciones cambiar completamente su infraestructura de control para poder utilizar OPC-UA, que es un protocolo que nació de facto con seguridad. Entonces, esto también nos permite visualizar rápidamente el tipo de problema que tenemos en la operación minera, que la gran mayoría de nuestros protocolos industriales carecen de las características más mínimas de seguridad. Por otro lado, cuando nosotros vemos a nivel de arquitectura de operación minera, vamos a ver que la gran mayoría de las organizaciones en Latinoamérica utilizan este modelo, que es el famoso modelo ISA 95, para poder integrar las comunicaciones del proceso operativo con las comunicaciones de la parte administrativa. Y vamos a ver aquí rápidamente que entre la capa superior de IT y la capa de manufactura o la capa operativa, tenemos una zona de seguridad denominada genéricamente DMZ. Cuando se crea la ISA 95, se consideraba, de acuerdo también a este estudio de BSIT, que el 48% de los ciberataques provenían justamente a través de la conexión con la red administrativa. 17% de los ciberataques se identificaban a nivel de la capa 3 o a nivel del plano de control de la red de operaciones, justamente derivado de aquellas conexiones a Internet pues prácticamente que estaban fuera del control de TI y que se utilizaban para poder dar acceso remoto a expertos o para temas de troubleshooting o monitoreo. Y por otro lado, 10% de los ciberataques se identificaban en los puertos de acceso, es decir, todos aquellos que están ligados con la línea de control o la línea de control, o el proceso de control primario. Entonces, como la mayor parte del riesgo se encontraba en la conexión de TI, ahí es donde se ponía la DMZ para poder identificar cualquier amenaza que viniera de norte a sur o de sur a norte. Sin embargo, con el paso de los años, los hackers, conociendo esta arquitectura, han modificado los patrones de ataque y hemos visto paulatinamente desde el 2016 a la fecha un incremento sustancial en los ataques transversales, es decir, ataques que se generan de una línea de producción hacia otra o ataques que se generan de un puerto dentro de la línea de producción hacia el servidor de control o hacia el servidor MES que controla todo el proceso de la manufactura. Entonces, todos estos patrones, estos nuevos flujos de tráfico, de ataques que no pasan por la DMZ, no pueden ser identificados. Un mantra de la industria en términos de la seguridad nos dice que no podemos proteger aquello que no podemos ver. Entonces, todos aquellos flujos que no pasan por la DMZ no pueden ser fácilmente identificados y eso nos deja en una situación vulnerable ante la identificación de estas nuevas amenazas que también, adicional a todo lo que acabo de comentar, pueden venir en un formato encriptado o pueden venir a través de un código polimórfico o pueden venir disfrazadas a través de alguna variante de malware o troyano, lo cual hace la detección mucho más compleja. A partir de esto, se dan algunas recomendaciones en términos generales. Entonces, me gustaría empezar por cuáles son aquellas prácticas que debemos evitar.
Cuando nosotros construimos o estamos en proceso de crecimiento de una red operativa en el sector minero, estas son las prácticas que recomendamos evitar. Número uno, utilizar equipo que no tenga ningún tipo de función de seguridad, porque este equipo sería consecuentemente una puerta trasera vulnerable y abierta para que los hackers la puedan explotar y en consecuencia uno de los mayores riesgos para la operación. En segunda instancia, no considerar la seguridad en el diseño de la red. Hoy en día cualquier red en una operación minera forzosamente debe tener contemplado algún mecanismo de seguridad, ya sea de tipo activo o pasivo, para poder minimizar el riesgo a la misma. Por otro lado, también apagar cualquier servicio que no vayamos a ocupar. Hablo de protocolos como FTP o protocolos como la apertura de una conexión a través del puerto TCP, o alguno de los protocolos que utilizamos para poder hacer la exploración y el descubrimiento de redes. Por otro lado, es importante hacer las auditorías de seguridad a toda nuestra infraestructura y muy importante, la solicitud de user y password para el acceso a las aplicaciones dentro de las HMIs. Es muy común que en Latinoamérica las HMIs en muchas de las operaciones mineras no pide user y password. Y por otro lado, como también lo demostró el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el conocimiento de las normas es fundamental para poder conocer cuáles son las prácticas recomendadas que podemos aplicar a nuestra operación. Y en este contexto, el marco normativo que recomendamos consultar y leer para obtener de ahí todas estas mejores prácticas son, entre otros, estos que estoy presentando a continuación. Ahora, por otro lado, cuando ya llevamos todos estos conceptos de la normativa a un aspecto más táctico de implementación, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que nos dice esta normativa que tenemos que hacer? Número uno, la normativa, de manera muy resumida, esta normativa nos habla de implementar 7 grandes características, ya sea que lo hagamos en forma de a través de mecanismos de software o a través de mecanismos de hardware, pero siempre y cuando lo tengamos. La normativa no nos especifica de qué manera lo debemos implementar, siempre y cuando tengamos esas capacidades. Número uno, la capacidad de poder proteger todo el tráfico con las HMIs. Hoy en día recordemos que muchas de las HMIs nos comunicamos con ellas a través de protocolos como HTTP, lo cual es un protocolo inseguro. Entonces, el utilizar protocolos seguros como SSH, por ejemplo, o HTTPS es una recomendación que provee seguridad en este tipo de conexiones. 2, la capacidad de hacer algo que llamamos inspección profunda de los paquetes. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de aplicar inteligencia artificial para descomponer los flujos, las tramas de tráfico de control y poder identificar dentro de esos patrones de unos y ceros aquellas firmas de ataques conocidos o aplicar la inteligencia artificial para poder establecer umbrales de comportamiento de la red a lo largo del tiempo y poder identificar cualquier anomalía que genere alteraciones en ese comportamiento del tráfico normal. Es aquí donde la inteligencia artificial cobra una relevancia que antes no tenía. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a un análisis de los flujos de tráfico a un nivel de profundidad que anteriormente las tecnologías como los firewalls no nos permitían tener. Con este tipo de tecnología podemos identificar tanto ataques conocidos por vectores ya publicados como ataques de día cero, es decir, ataques de los que no hay un antecedente previo. Por otro lado, para la operación minera, uno de los riesgos principales en términos de ciberseguridad tiene que ver con el malware, softwares especializados para infectar y atacar y modificar el comportamiento de los sistemas de control que se diseñan ex profeso para alterar y afectar toda la operación, toda una red operativa. Hoy en día estos malwares son bastante sofisticados y son de muy difícil detección, puesto que también los hackers utilizan nuevas generaciones de protocolos y lenguajes de programación para poder esconder este tipo de malware y evitar que los sistemas de seguridad los detecten. Esto lo pueden hacer ya sea a través de código polimórfico o a través de la encripción del código del malware, de tal forma que los sistemas tradicionales de seguridad no lo puedan detectar. Por otro lado, como ya había comentado en la lámina anterior,
El 17% de los ciberataques provienen normalmente a través de las conexiones remotas que se dejan directamente conectadas a los servidores de control en la red SCADA. Una práctica para mejorar esta situación es encriptar cualquier conexión remota hacia estos servidores. Entonces, si utilizamos mecanismos o protocolos como IPsec para encriptar estas comunicaciones, particularmente ahora que muchos del personal se conecta a la operación desde sus casas, nos permite reducir significativamente el riesgo de estas conexiones que representan 17% de la ocurrencia de ciberataques. Por otro lado, también es importante que el sistema de seguridad tenga visibilidad a nivel de las aplicaciones. Recordemos que muchas de las HMIs tienen todavía muchas aplicaciones, muchas de ellas tienen sistemas operativos que no necesariamente han sido actualizados y que no necesariamente tienen los últimos parches, por lo cual se vuelven vulnerables y el sistema de seguridad debe tener visibilidad incluso a nivel de las aplicaciones dentro de la HMI. Por otra parte, debemos contar con mecanismos que nos permitan la implementación de políticas de seguridad para el intercambio de información entre la operación con la red administrativa. Y por último, lo que nos dice el capítulo 7 de la normativa NERC CIP versión 6 es que debemos contar con un sistema, ya sea en premisas o en nube, pero con un sistema centralizado que nos permita gestionar todos los eventos de seguridad y poder dar contención y seguimiento en una sola pantalla. Por lo cual, aquellos tiempos donde veíamos matrices de pantallas en un cuarto de control y guardias de seguridad mirando simultáneamente a todas estas pantallas ya son cosa del pasado. Es bien conocido que este tipo de estrategia no es beneficioso, no es bueno. Ahora, en términos ya de la tecnología, ¿cómo ha evolucionado la tecnología para poder traer la inteligencia artificial al ámbito de la seguridad? Aquí estoy presentando algo que conocemos como mecanismos pasivos. Estos mecanismos pasivos son típicamente funciones de software que viven dentro del sistema operativo del equipo de infraestructura y que nos permiten llevar a cabo una detección de manera local. Si detectan alguna anomalía, la resuelven de manera local y, muy importante, sin meter un delay al proceso para no afectar el tráfico de control. Una evolución que ha tenido durante los últimos años este tipo de tecnologías es que pasamos de tener de configurar individualmente cada uno de estos protocolos con la subsecuente necesidad de conocer lo que hace cada uno de ellos hacia un tipo de programación más basada en servicio. Es decir, ahora podemos tener la facilidad de tener macros inteligentes en donde lo único que tenemos que hacer es indicar el tipo de sistema de control que vamos a conectar al puerto de ese switch de infraestructura y automáticamente le va a bajar la configuración necesaria para su operación, pero también va a habilitar todos los mecanismos de seguridad mínimos para poder reducir el riesgo en la conexión de ese puerto. Por otro lado, la evolución que ha habido durante los 2 últimos años y medio ha ido más allá en el sentido de que se han desarrollado sensores en software que nos permiten justamente la identificación especializada de amenazas, haciendo la inspección profunda de paquetes, detectando tanto ataques de día cero como ataques que vienen incluso a través de conexiones encriptadas, y esto le da una nueva dimensión a la evolución de la infraestructura de la operación minera, en el sentido que utilizando las capacidades de cómputo de esta misma infraestructura, hoy en día podemos bajar este tipo de software de sensor y utilizar la inteligencia artificial para estar haciendo la detección en el punto más cercano a donde están las conexiones donde se generan los datos. Esto permite minimizar al máximo el riesgo para la operación y permite también hacer implementaciones de seguridad mucho más extensas a costos mucho menores para las empresas mineras. Por otro lado, digamos, los mecanismos tradicionales basados en hardware, como los sensores en hardware, los firewalls de nueva generación, también están evolucionando en este sentido para integrar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para la detección de amenazas. Aquí estoy presentando una arquitectura típica dentro de una operación minera, donde podemos ver las diferentes líneas de control de proceso y vamos a ver que estos elementos de seguridad se conectan entre esas líneas de proceso, típicamente en serie, para hacer que el tráfico de control
pase a través de estos elementos, se puede hacer la inspección profunda de los paquetes y en caso de detectar alguna anomalía, el mismo equipo pueda ejecutar una acción sobre el tráfico, ya sea ponerlo en cuarentena o eliminarlo si es que así se programa. Por otro lado, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad también ha ido a la nube, de tal forma que hoy en día esa inteligencia se utiliza también para hacer investigación y disección de virus encontrados en diferentes operaciones a lo largo del mundo y existen grupos especializados, como es el caso de Talos para Cisco, que conforman decenas de ingenieros expertos en seguridad que se dedican básicamente a conocer al detalle, a definir la firma de los vectores de ataque de todos los ataques que se van presentando a nivel mundial y eso incluirlo en una base de datos que eventualmente alimenta a los sistemas de seguridad. Esta comunicación entre los sistemas de seguridad, ya sea embebidos dentro de la infraestructura o que existen como una plataforma de hardware, es súper importante porque permite que la red automáticamente se vaya actualizando conforme más firmas de ataque se van descubriendo todos los días. De tal forma que ahora la seguridad de toda la red no depende de una actualización de hardware o no depende de una actualización de firmware, sino que la red de manera inteligente está bajando esas actualizaciones y aplicándolas para la detección de amenazas de manera local. Por otra parte, cuando nosotros llevamos estos conceptos a nivel de arquitectura, debemos también ser conscientes que una arquitectura de seguridad no está sustentada solamente sobre un elemento. Existe la falsa percepción o la búsqueda del santo grial de la seguridad, donde las organizaciones en ocasiones buscan el elemento mágico que en una sola plataforma nos permita hacer la detección y la contención de todo tipo de amenazas y que nos permita tener un control óptimo de los flujos de trabajo en nuestra operación. La realidad es que hoy en día a nivel global no existe tal elemento, por lo cual lo que debemos hacer es implementar una estrategia con una arquitectura de seguridad que nos permita poder minimizar el riesgo en las comunicaciones entre los diferentes niveles dentro de nuestra arquitectura ISA 95. De tal forma que hoy en día, si queremos, dependiendo lo que queramos detectar o contener, son las herramientas que debemos aplicar. En este sentido, si nosotros queremos controlar el acceso y detectar amenazas que pueden estar afectando a los usuarios que acceden a la red, necesitamos una herramienta que nos permita tener un mecanismo de control de acceso para poder reducir el riesgo de intrusiones de accesos no autorizados. Por otro lado, si queremos proteger aquellas aplicaciones que hacen uso de servicios en la nube o que utilizan servicios de Internet, entonces tenemos que proteger el servidor de DNS para evitar ataques desde Internet utilizando un mecanismo del DNS como parte del exploit. Por otro lado, si nosotros queremos identificar aquellas amenazas que vengan a través de los dispositivos de control o traten de afectar un dispositivo de control utilizando alguna de estas variantes de nueva generación de malware que pueden venir en forma polimórfica o encriptada o incluso que también utilizan inteligencia artificial para poder perpetrar el ataque, necesitamos también nuevas generaciones de herramientas que nos permitan identificarlos, como aquellas que utilizan la analítica cognitiva para la identificación de amenazas y que utilizan inteligencia artificial para poder hacer la detección de amenazas, incluso dentro de flujos que vienen encriptados. Entonces, este es el corazón, es probablemente la herramienta más importante en una operación minera para poder contener y detectar ataques y amenazas de nueva generación. Por último, si queremos también controlar quién se comunica con qué máquina se comunica con qué persona o qué máquina accesa a los datos de otra máquina, necesitamos de alguna manera tener herramientas que nos permitan controlar los flujos de información entre la parte operativa y la parte administrativa. Y eso lo hacemos típicamente a través de listas de control de acceso gestionadas a través de un firewall. Y como ya había comentado, también necesitamos la protección contra malware porque es probablemente uno de los principales riesgos para la operación minera.
De esta forma es como, de una forma muy rápida, les he presentado de qué manera la inteligencia artificial ha evolucionado para integrarse de manera transparente, pero de una forma muy importante a la arquitectura de operación minera. Espero que esto que he presentado les sea de utilidad a todos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.